Buenas tardes a todos los asistentes. Muy bienvenidos a Casa Árabe, este 14 de octubre, en el que tenemos el gusto de tener aquí a tres periodistas y activistas que nos van a hablar de dos fenómenos o dos dimensiones que en principio suelen tratarse de forma separada y que hoy el hecho de que tengamos dos libros justamente que se presentan, los libros de la Catarata, por una parte Estado Islámico, por otra parte ¿Qué queda de las revueltas árabes?, nos reúnen justamente para tratar estos dos fenómenos, que es por una parte la geopolítica, el nacimiento y el ascenso meteórico de Estado Islámico, y por otra parte las revueltas árabes, las llamadas primaveras árabes, que el próximo enero cumplirán ya 5 años desde el 2011. Yo creo que estamos más o menos en la misma sintonía si decimos que son dos caras de la misma moneda, que están íntimamente ligadas una con la otra. Justamente en el libro de Javier Martín, en la página 16, dice: muertas las esperanzas de lograr un mundo diferente, quebrados los sueños libertarios, anegada la justicia social por la vía democrática y con la integración como quimera, el único valor que resta es la rebeldía del fusil. Con esta cita creo que podemos justamente ligar los dos fenómenos, la irrupción de las revueltas árabes y su subsecuente fracaso en casi todos los casos, exceptuando el de Túnez, que bueno, también hay analistas que seguramente Javier, que está ahora también en Túnez, nos podrá también arrojar un poco de luz sobre el tema. Nos ha parecido verdaderamente loable el que el premio Nobel se lo hayan dedicado al Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez. De alguna forma vuelve a colocar este tema, este caso, podríamos decir, entre comillas, de éxito en los principales titulares. Tenemos pues entonces el placer de tener aquí desde Bahrein ha viajado Rim Khalifa, que es activista y fundadora del periódico Al-Wasat de Bahrein, de Javier Martín, que también ha venido desde Túnez, es delegado de la agencia EFE en el norte de África y autor de Estado Islámico, Geopolítica del Caos, y David Perejil, periodista y editor de ¿Qué queda de las revueltas árabes?, activistas, cambios y claves. David no ha viajado de tan lejos, pero sí que nos ha ayudado a coordinar todo esto. Entre sus logros es también haber publicado este libro. Vamos a darles a cada uno 15 minutos, estaré yo midiendo el tiempo y después les invitamos a participar, a preguntarle a nuestros especialistas lo que queráis y consideréis pertinente. Podréis también tuitear, tomar fotos bueno, pues esperemos que sea un diálogo productivo. Entonces, David, adelante. Buenas tardes. Gracias a todo el mundo por venir y por interesarse en este tema. Gracias también a Karim por la amabilidad que ha puesto en las gestiones, que nunca son fáciles cuando hay que traer dos personas de fuera. Y yo quería daros un poco de contexto de por qué este libro, me lo voy a hacer en 4 claves, jugando un poco con los títulos, porque, como bien sabéis los que estáis aquí, algunos especialmente, ¿no?, se le dan muchas vueltas a los textos y a las palabras, intentando que transmitan algo, que es lo que esperamos, ¿no? Y, bueno, el libro se abre con una introducción que es una especie de porqués, que los hago yo, ¿no? Entonces, quería empezar por ahí. El libro nace un poco de la obsesión de mezclar este tema de los activistas con las revueltas, porque justo cuando lo empezamos a gestar se estaba hablando mucho y con mucha fuerza del otoño islamista, que creo que era igualmente una etiqueta informativa reduccionista y muy poco aclaradora de lo que pasaba, igual que la etiqueta primavera árabe, que como veis no está en el título. Y nacía un poco con la idea de dar un enfoque distinto a lo que pasaba, ¿no? Casi ya 5 años después, como ha recordado Karim, creo que es más que nunca necesario hacer un libro así. No porque haya que agarrarse a un nombre, ¿no?, el de las revueltas, como quizá vea que, bueno, cada uno quizá tiene uno bonito al que agarrarse, ¿no?, tanto en nuestro país como en el caso
de los activistas árabes, ¿no? Podrían ser la época de Nasser, podría ser la época de los islamistas de los hermanos musulmanes de Gloria para otros de otra línea, podrían ser las revueltas para otros activistas o para otras personas. Es excepcional esta parte porque pensamos que quedan muchas cosas de las revueltas árabes. Quedan sobre todo las demandas que no están satisfechas en absoluto, el PAN, la dignidad y la justicia social. Esas demandas que Sami Nair llamó como protodemocráticas, una especie de aquí estoy yo, ¿no? Existo y luego tengo dignidad. Hay que recordar una y mil veces, ¿no? Por si hiciera falta. Creo que no lo hace, ¿no? Pero, y menos en este sitio, ¿no? Pero que nadie merece vivir bajo una dictadura, ni nadie merece que le roben y le quiten su dignidad y poder vivir con tranquilidad, ¿no? Si eso lo pensábamos bueno, por provocar un poco, ¿no? En los años 70 se podía pensar de otras zonas del mundo, ¿no? Quizá como América Latina, ¿no? Pues no hay ningún pueblo que lo merezca y los árabes, por supuesto, mucho menos, ¿no? Esos son parte de los porqués, ¿no? O sea, que era un poco coger un enfoque distinto, que en aquel momento, un enfoque que, fijaros también, ¿no? Al principio, en 2011, se sobreinformó de los activistas, se miró mucho el dedo y no se miró a la luna, ¿no? Se pensó que Twitter o Facebook eran el todo, ¿no? Y, bueno, pues lo que vemos con el paso del tiempo es que también la actualidad es muy esclava, que a veces en 700 palabras no se puede contar realmente mucho, ¿no? Que hace falta un pozo, que hace falta algo más largo y que a la vez hace falta documentar, ¿no? Porque también recibíamos opiniones diciendo que era demasiado pronto para hacer un libro de revueltas árabes y creo que hay que hacer muchos, creo que hay que hacer, ojalá haya alguno definitivo y más bonito, ¿no? Que en 2030 pueda decir que algo mejor pasó, ¿no? Pero mientras tanto hay que ir documentando muchas cosas porque si no se las llevan las tormentas de arena, ¿no? Que pasan, por ejemplo, ¿no? Este verano en Amán hubo una tormenta bíblica y podía ser un poco la imagen de estos activistas, ¿no? O de estos esfuerzos, ¿no? Que le digan a todos los activistas sirios que han dejado sus vidas o que están exilados o torturados si merece la pena que se cuente lo que pasó. Y merece la pena primero por informar, por conocer este enfoque distinto y luego porque si no se informa también es un doble enterramiento, ¿no? Ya se les entierra primero en sus países, luego con las intervenciones extranjeras que hay y luego hay un tercer entierro que podría ser este, ¿no? El silencio informativo, ¿no? El libro recorre una serie de países y una serie de enfoques. Lo abre el prólogo de Javier Martín, que pensamos que era un periodista al que todos admiramos porque tiene un conocimiento muy profundo de la región y porque mezcla algo que a nosotros nos encanta, ¿no? Que es la historia concreta, el dato concreto bien contrastado y a la vez una explicación, ¿no? Creo que los libros de periodistas son muy buenos, yo es un género que especialmente adoro, en el que nos acercan mucho a la realidad, que lo puede leer cualquiera sin tener un gran conocimiento y a la vez son capaces algunos periodistas de dar algunas claves. Luego sigue un capítulo que hace la arabista Naomi Ramírez, que es la única no periodista del libro, porque nos acercan muchas voces de la región, especialmente de Siria, con una entrevista a Elias Houri y a Salama Kaile, porque también una de las cosas que han desvelado las revueltas árabes es que no había suficiente atención desde nuestro país o desde Europa a lo que sucedía en la región desde sus protagonistas. Creo que es importante también desde el punto de vista de los activistas que pensemos que se trata de establecer relaciones, como dice Santiago Albarrico en la contraportada, en pie de coigualdad. Y creo que también para los informadores son muy necesarias. ¿Por qué? Porque no solo porque están allí, porque existen y porque son los protagonistas, sino porque también aportan otras visiones que a veces están muy ocultas aquí, ¿no? Yo sí que creo mucho en la mezcla, ¿no? También desde mi punto de vista híbrido, ¿no? De activista y periodista. Una de las cosas que hemos aprendido especialmente en Palestina es lo maravilloso y lo lioso que es coordinarse con 5 o 6 grupos a la vez de diferentes orígenes, de diferentes extractos y lo enriquecedor que es para todas las partes. Lo que simplifica también que caigan muchas barreras, ¿no? Especialmente con este tema, ¿no? No tanto con lo árabe, sino con lo musulmán, ¿no? Con el imaginario que tenemos en la cabeza de lo que es eso, ¿no? De dos mundos en teoría siempre separados. Y que, por cierto, aprovecho para decir que ese es el programa de los extremistas, ¿no? El del Estado Islámico, que explica muy bien Javier en su libro, pero también muchos que en Francia y Alemania quieren llevarnos a todos a la pared y quieren que no haya nadie en medio, cuando en realidad en medio está mucha gente que desea vivir una vida tranquila y tener sus sueños, ¿no? Luego siguen capítulos de los países que eran más esenciales, los que sufrieron grandes cambios, Egipto y Túnez en primer lugar, Siria y Libia, que tuvieron unos procesos muy distintos. El capítulo de Siria ha sido el más difícil de hacer porque la situación de Siria es la más difícil y porque ha cambiado mucho estos años, pero sin embargo Siria está presente en todo el libro, precisamente por eso. También tenemos el capítulo de Rim sobre Bahrein, porque es primero un país muy desconocido y segundo también porque evidenciaba muchas de las claves de la región.
una de las cosas que quedan de las revueltas árabes son los cambios, ¿no? Ese es parte del subtítulo. Primero activistas, luego cambios, ¿no? Y nadie puede negar que estamos en muchísimos cambios. Tampoco tenemos una bola de cristal para saber hacia dónde irán, ¿no? O cómo será, cuánto de largo será el proceso, hacia qué camino nos llevará. No lo sabemos. Pero sí que sabemos que hay muchos cambios, que hay mucha geopolítica cambiando y que lo que están desvelando las revueltas es que no solo hay grandes superpoderes como Estados Unidos o la vuelta de Rusia a la región, sino que Irán y Arabia Saudí están estableciendo una especie de guerra fría regional en la que especialmente es poco conocido el papel de Arabia Saudí. Y esto tiene que ver con muchas de las claves de la región, no solo con las revueltas árabes, pero con muchos de los ecos de larga distancia de los últimos 30 años, ¿no? Este verano, por ejemplo, en Jordania, que es otro de los capítulos que ahora abordaré, entrevisté a dos religiosos, un padre cristiano y un doctor en ciencias islámicas, ambos, uno palestino, uno jordano, y ellos decían que era muy difícil luchar en la región contra los 30 canales por canal satélite de Arabia Saudí que emiten una doctrina fundamentalista y rigorista y con una población que tiene poca educación y mucha exclusión. Por supuesto, luego siempre hay gente que sabe cómo pescar en los ríos más revueltos, ¿no? Pero si se reducen mucho esa zona de exclusión, si se lanzan otro tipo de mensajes, estamos a punto de hacerlo. Y desde luego, si no, pues hay consecuencias. Y las consecuencias, eso es algo que hemos aprendido bien cuando hemos escrito el libro, no son solo para la región, deberían preocuparnos, ¿no? Informativamente por solidaridad, cada uno que elija las que quiera, ¿no? De los que estáis ahí. Pero también porque luego las consecuencias llegan ahí. El libro, 5 años después, a mucha gente le ha parecido de actualidad. Primero por los refugiados sirios que están llegando a Europa, luego por la situación de Turquía y los kurdos. Perdón. Perdón que me emociono, voy a ir un poco más despacio. Decía que el libro luego, 5 años después, parece que ha vuelto de actualidad. Por los refugiados sirios, por la situación de los kurdos en Turquía, por lo que está pasando en Libia, en el que se acaba de llegar a un acuerdo de paz que puede sonar muy bien, pero que puede tener miles de matices y seguramente muchos negativos. El primero, que no lo han elegido los habitantes de la zona, ¿no? El libro está muy de actualidad por todo eso, porque pensamos que no se trata de cerrar una etapa o abrirla, sino se trata de contar el proceso y nuevamente no volver a enterrar la parte de los activistas para que podamos tener alguna de las claves, para que las claves no sean solo o Estado Islámico o yihadistas o dictaduras, ¿no? Esos 3 fantasmas que, como dice Santiago Albarrico, han vuelto a la región. Nunca se fueron, nunca se fueron. Tampoco se fueron los activistas, ¿no? En Túnez no salieron de la nada. Había huelgas mineras, el movimiento Que Falla o el movimiento 6 de abril en Egipto existían desde mucho antes. Simplemente sabemos, y lo sabemos muy bien en este país, lo que cuesta que algo llegue a su lugar, ¿no? Las miles de campañas que se deben hacer y que se pierden, no porque no sean buenas, a veces no lo son, sino simplemente porque no conectan con un momento exacto en el que no solo depende de ti, sino también depende de la otra parte, ¿no? Quizá también una de las lecturas más desagradables que han sacado los activistas y más crudas es que sin organización o sin saber cómo tener una estrategia, cómo enfrentarse a poderes locales e internacionales, no se puede hacer mucho, la verdad. Bueno, quería también contaros un poco, aunque va a ser breve, pero si alguien tiene más interés luego puede preguntar, un poco de los 2 países que también he abordado en el libro, ¿no? Túnez y Palestina. Túnez, precisamente por lo que ha dicho Karim, acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz. Hoy he publicado un artículo en El País, en la edición digital, sobre este tema, y creo que el Nobel de la Paz señala nuevamente una cosa que puede volver a ser tanto buena como mala, ¿no? Con sus claroscuros, ¿no? Desde luego es muy bueno que se señale un proceso que merece la pena, que es único en la región, pero sería muy malo si nos quedamos con el aspecto mágico de un Nobel o el comunicado incluso del propio comité, que puede ser muy bien intencionado, pero que no dice nada de las causas económicas que provocaron la revolución en Túnez, que 5 años después no solo no siguen resueltas, sino que se han agravado, que ninguno de los gobiernos que han gobernado, tanto islamista como Ennahda como Nida Túnez, han abordado el tema, porque ambos dos tienen igualmente una política económica muy dura. No dice nada del cerrazón que con la alarma yihadista están llevando el gobierno últimamente. Y creemos que es muy importante que se señale Túnez porque si algo bueno puede tener el Nobel es para que sirva para más información, más reacción, más apoyo y atacar esos problemas de fondo. Nuevamente vuelve a ser otra de las claves del libro, ¿no? Si no se atacan esos problemas de fondo, la excepción tunecina, ese pequeño país que no tiene tantas manos encima,
puede caer. Y además tiene unos vecinos especialmente frágiles y volátiles a su lado, ¿no? Entonces, si ese premio Nobel va a servir de algo, no va a ser para que quede en la vitrina de algunos Nobeles que suenan horribles o que suenan desfasados, sino sería para que hubiera un cambio en la información y cambio en la actitud al país. Quisiera recordar unas palabras de... También una de las cosas que me gustaría que sirviera el libro es para anotar la mayor parte de las personas maravillosas que aparecen en él, que realmente me lo parecen por su ejemplo y por su acción. Y precisamente esto último, la periodista Lilia Weslati, que os recomiendo mucho seguir en Twitter, decía: si no le damos la oportunidad de defensa legal a cada Si no le damos la oportunidad de defensa legal a cada terrorista, esto es una injusticia pura y dura. Si acusan a las ONGs de traidoras porque han denunciado que se aumenta de 6 a 15 horas en las que un policía puede retener a una persona sin abogado, el gobierno de Sid, que es el actual presidente, y el último parlamento perpetúan el régimen de Ben Ali. Creo que son unas declaraciones de su cuenta de Twitter que simplifican muchas cosas, ¿no?, que parecen difíciles, ¿no? Por supuesto que hay una alarma terrorista en Túnez, y Javier podrá explicar más porque lo está cubriendo, pero también de cómo se reaccione dependerá qué tipo de Túnez haya. Y respecto a Palestina, que encabeza el resto de países que no tuvieron revuelta, Jordania no la tuvo, apenas tuvo una brisa, Palestina la brisa pasó de lado, y Turquía lo incluimos, y ahora creo que acertamos, junto con otras cosas que nos faltaron, porque era el país no árabe más importante de la región. Nos hubiera gustado tener un capítulo de Irán, pero claro, no todo cabía en un libro, ¿no? Palestina lo incluimos porque pensábamos que las revueltas han cambiado tanto la zona que merecía la pena rescatar lo que pasaba en Palestina. El efecto perverso de las revueltas en Palestina fue que quedaron de lado, sobre todo hubo geopolítica. Israel las aprovechó mucho en un primer momento para seguir avanzando en su colonización, para dejar que pasara el foco, pero también ponían de relieve otro tipo de cosas que ponían las revueltas, ¿no? Y por eso pensamos que era importante. Ponían de relieve que hay una sociedad palestina de la que desconocemos ampliamente qué piensa, hace 8 años que no vota, hay muy poca información de cuáles son sus deseos, cuáles son sus demandas, y los activistas trataron de romper eso con sus pequeñas campañas, que también trataban de librarse del corsé de los grandes partidos palestinos que mandan en sus zonas de influencia y que dejan muy poco espacio a la expresión, ¿no? Justo en estos días en que Jerusalén vuelve a vivir una nueva mini-intifada, como la horrible que hubo el año pasado, o incluso peor, por lo que nos cuentan en la zona, es importante pensar que, como en el resto de casos, habría que pensar en el qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, en el libro entrevistamos a Daoud Gul, que es un activista de Jerusalén Oriental, que suele realizar, o solía, porque está en periodos de prisión preventiva por la detención administrativa por Israel, solía realizar paseos por esta ciudad que ahora está ardiendo, ¿no? Y solía señalar claramente cuáles son las causas de la mecha concreta de Jerusalén, dónde está la colonización, qué tipo de planes hay sobre la explanada de las mezquitas. Y Daoud insistía mucho en que con Oslo no se podía hacer nada, ¿no? Es un mensaje que se sale mucho del libro, se sale mucho de lo que es el momento de las revueltas, pero una cosa que señalaban también bien las revueltas es que en algunos sitios había cambios y en otros no, no solo por la fuerza de los activistas, sino por la fuerza de los contrarios, de los enemigos, ¿no? De hecho, por ejemplo, hubo un tiempo en que pensamos en otros países que rápidamente entraron en onda sectaria, como Irak, ¿no? Pero yo siempre recuerdo que hubo manifestaciones y acampadas en Al-Anbar, y ahora esa zona de Irak está en poder del Estado Islámico. Una de las lecciones que han dado estos 5 años es que si no hay espacio para opciones positivas, los grandes fantasmas de la región, que repito, para mí son el yihadismo, las dictaduras locales y las intervenciones militares internacionales, crecen rápidamente. Y quisiera también recordar una cosa del capítulo de Palestina, que sería otra voz, que es para que veáis también lo relacionado que está todo, ¿no? Por ejemplo, Abir Kopty, que es también una activista que os recomiendo que sigáis, colgó muchos manifiestos de la revolución siria en su blog, ¿no? Era una cosa valiente porque el tema sirio ha sido un tema incómodo dentro de Palestina, primero porque los palestinos han salido perdiendo cada vez que se han involucrado en un conflicto exterior, pero a la vez ha sido una cruda elección, ¿no? Porque les ha obligado a ser segundos o terceros ciudadanos, no podían tener voz ni siquiera voto en cualquier tipo de conflictos. Eso también lo ha recordado muy crudamente Mariam Barghouti en su cuenta de Facebook. Yo lo publiqué en un reportaje que hice en Beirut sobre refugiados. Ella decía: los refugiados de Yarmouk son como nosotros, y si nos fuerzan a no tener opinión, ¿qué clase de personas son, ¿no? Una persona anciana del campo de refugiados de Ramallah le decía: no somos personas, porque donde vamos somos invitados, y si alzamos la voz, pues nos echan a patadas, ¿no?
Abir Kopty recordaba que la revolución siria es una revolución pacífica contra la intervención extranjera, el sectarismo y las facciones. Eso decía en 2012, ¿no? Creo que, bueno, que hay, en el libro hay bastantes claves de todo esto que pueda ser la región, ¿no? Y que, por un lado, para mí sí que sería como una foto junto con el prólogo de Javier o el libro de Estado Islámico de lo que está cambiando en la región. Entonces, yo sí que quisiéramos lanzar un mensaje con este libro, ¿no? Uno, es una zona que está cambiando y es muy importante conocer la geopolítica de la región, porque si no, no nos enteraremos de nada. Pero dos, eso no se puede hacer sin pensar en las personas, porque las personas somos nosotros, vosotras que estáis ahí sentados, ¿no? Sin vuestros sueños, sin vuestras cosas, ¿qué clase de sociedad se construye, ¿no? Entonces, ¿por qué los árabes tienen que estar encorsetados en esas dictaduras o en esas intervenciones militares, ¿no? Si tenéis algún amigo de esa región, seguro que estáis pensando en él, ¿no? Pues, ¿por qué, no? Nadie merece eso. Entonces, no es un canto no sé, a la paz de mis mundos, ¿no? No es eso, ¿no? Es un análisis y unas entrevistas a unas personas que siguen actuando. Por ejemplo, en el capítulo de Siria están recogidas las declaraciones de Saina Erhaim, que es una periodista ciudadana que sigue viviendo en Alepo, que vino a Málaga a un congreso de nuevos medios hace 3 meses y que con toda su valentía volvió a Alepo y volvió a una zona horrible para seguir contando como una periodista más todo lo que pasa en esa ciudad, ¿no? Bueno, creo que las revueltas árabes, ahora lo va a contar más Rim, no han muerto, o por lo menos el espíritu de las revueltas árabes no han muerto, y que esperamos poder ampliar en nuevos libros más y mejores mensajes de estos activistas que creo que representan los mejores de su sociedad y que sobre los que puede haber esperanza para los cambios. Muchas gracias, David. Gracias a David Perejil por hacernos esta síntesis de este libro, que por cierto está a la venta allá afuera, al igual que el de Javier Martín. Y bueno, por recordarnos que efectivamente la zona y estas revueltas no solo reflejan los embates geopolíticos y los los actores internacionales que intervienen y que han intervenido en esta región constantemente. Gran parte de lo que sucede hoy se debe a lo que sucedió ayer y el año pasado y el siglo pasado. Aquí en esta casa se han hecho varios análisis y esfuerzos por digamos, desmenuzar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y sobre esta región en particular, el acuerdo Sykes-Picot, pero toda una serie de decisiones que se han tomado y que han determinado en gran parte los grandes problemas y la disfuncionalidad de gran parte de Oriente Medio. Y desde luego recordarnos también, David, la dimensión humana, la de las personas, como dices, que al final no estamos hablando de entidades abstractas simplemente y de estados-nación, sino de personas y de grandes desastres y crisis humanitarias. Sin más, voy a pasar la palabra a Rim Khalifa, que nos visita desde Bahrein, y que para nosotros es pues un gran placer tener aquí siempre a las voces de la región. Y como bien señaló David, Bahrein es uno de los países de los cuales no solemos hablar lo suficiente y sin embargo representa o es una clave para entender también el papel, por ejemplo, de Arabia Saudí y de el creciente, digamos, enfrentamiento entre los suníes y chiíes en la región, y como para ciertos conflictos, Occidente decide simplemente cerrar los ojos después de cómo intervino Arabia Saudí en la crisis, en la primavera, podríamos llamarla, usando el calificativo eufemismo o aquello que a otros no, que resume un poco esta revuelta bahrení. Rim Khalifa, atfaddali. Rim va a hablar en inglés. First of all, I just want to correct something that Gracias. Bueno, pues yo soy una de las fundadoras de Al Wasat. No es que lo fundase yo el periódico, soy una de las fundadoras, no lo fundé yo sola. En segundo lugar,
Bueno, me gustaría decir que soy periodista, no soy activista. Hoy voy a hablar de Bahrein como periodista porque he sido testigo de los grandes cambios que ha sufrido mi país. Todo esto empezó pues, justo después de los acontecimientos de Túnez. En Bahrein lo que pasó fue distinto. Para empezar a hablar de mi país, he de decirles en primer lugar que no estamos ante un movimiento sectario, no hay ninguna tensión entre chiitas y sunitas. Básicamente, lo que hay es un movimiento a favor de los derechos civiles. Y bueno, pues ahí lo que había era una lucha por los derechos humanos, por la democracia, por los derechos civiles. Los derechos civiles eran algo muy importante para los distintos estratos de la sociedad de mi país. Bahrein es una isla, por así decirlo. Es el único país árabe que es una isla y está ahí en medio del Golfo. La diversidad de esta isla hace que sea muy distinto y muy especial. Por eso tenemos Islam, también hinduismo, también tenemos cristianos, judíos, bajadís. O sea que, como ven ustedes, pues personas muy distintas que viven en un solo país, en Bahrein. Volviendo a lo de los cambios dramáticos que se produjeron en mi país en el año 2011, como periodista, pues para mí esto supuso un gran cambio. Los jóvenes querían algo distinto. Distinto porque nosotros habíamos sido testigos de una revolución distinta, la revolución de los medios sociales, medios de comunicación. Jóvenes que veían a otros jóvenes en distintos lugares del mundo y que podían ejercer su derecho a la libertad de expresión. Con lo cual, todos los ciudadanos de mi país querían ser, bueno, pues como un pájaro libre, por así decirlo. Como este sueño no se ha logrado, ni muchísimo menos, muchas de estas personas en Bahrein, cuando vieron lo que había pasado en Túnez y más adelante en Egipto, bueno, pues decidieron actuar. Bahrein fue el tercer país que tuvo este tipo de revoluciones. Bahrein fue el tercero. Lo que pasa es que somos tan pequeños que nadie se centró en Bahrein. Además, Bahrein está ahí rodeado por países enormes de la región y había muchos conflictos de interés. Con lo cual, bueno, pues se marginó a Bahrein y bueno, se nos puso una serie de etiquetas sobre este movimiento. Cuando el grupo a favor de los derechos marchó hacia la plaza de White Pearl en Bahrein, bueno, esto es algo que marcó nuestra historia. Como no teníamos esta plaza, lo que teníamos era una rotonda donde iban los ciudadanos y lo que pasó fue que todo el mundo pues acudió ahí y cuando las víctimas empezaron a caer, pues Bahrein intervino y entonces ¿qué pasó? Pues que el ejército estuvo a cargo del país durante un mes. Entre tanto, bueno, pues hubo negociaciones entre la corona y los rebeldes, pero se aceleraron los eventos y al final, pues ¿qué pasó? Pues que las negociaciones no llegaron a buen puerto y todo sucedió muy rápidamente. Entramos en otra fase en mi país. Se puso en marcha una ley de emergencia, una ley marcial,
y hubo una intervención para, bueno, pues poner fin a lo que estaba pasando en esta plaza, entre comillas, porque así es como la denominaron los jóvenes, era una rotonda. Y los medios de comunicación internacionales la llamaron, bueno, pues levantamiento o revolución de la perla. Y era algo, bueno, pues inaudito. Pero lo cierto es que en mi país no era algo que no fuese habitual, porque ya empezó la lucha por los derechos civiles en los años 20 del siglo pasado, antes incluso de que se descubriese el petróleo en mi país en el año 32, 1932. Los sindicatos que tenemos en mi país son los más antiguos de toda la región del Golfo. En Túnez, bueno, pues tienen los más antiguos del mundo árabe. Y los sindicatos desempeñaron un papel muy importante, pero al final los que sufrieron, bueno, pues fueron al final las personas, la gente. Se produjo un conflicto civil y al final pues todo el mundo tuvo que pagar por ello, ¿no? A mucha gente se la echó de Bahrein y no tenía que ver con un conflicto entre suníes y chiíes, tenía que ver con el hecho de que la gente, bueno, pues quería ejercer su derecho. Como nosotros, como periodistas, pues queremos poder ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión en un entorno libre. Es maravilloso ver que todos ustedes se han reunido hoy aquí en Madrid para, bueno, pues oírme hablar de mi país. Sé que muchas personas en su país, en España, no conocen Bahrein. O a lo mejor no saben mucho de la región del Golfo en general. A lo mejor lo que tienen son algunos estereotipos sobre estos países. No todo tiene que ver con el dinero o el petróleo. A veces pensamos que el petróleo es una maldición en nuestro país, en esa parte del mundo. Estamos hablando aquí de dignidad, de orgullo. Los jóvenes querían algo distinto. No son distintos a los jóvenes que había en Túnez y que estaban hartos de las antiguas políticas. A lo mejor estas políticas estaban bien hace 40 años, pero los jóvenes miran hacia el futuro y quieren algo distinto. En 2011, después de lo que pasó en mi país, después de que la corona, pues, For the next 2.5 months until 1st y que hubo esta represión, bueno, pues muchas cosas pasaron en esta pequeña isla. Uno de los miembros, uno de los fundadores de Al-Wasat, el señor Forjawi, fue asesinado mientras estaba bajo custodia policial. Y esto, bueno, pues quedó documentado en la Comisión Independiente de Bahrein. Se conocieron estos datos el año pasado y tuvo la presidencia del profesor Sharif Ben-Shuni, esta comisión. Ahí se produjo una investigación para ver lo que había pasado entre febrero y junio en mi país y fue algo que acogió positivamente el gobierno de Bahrein. Este informe de esta comisión está disponible. Pueden echar un vistazo si quieren al informe. Todo el que quiera saber lo que pasó en mi país, pues puede acceder a este informe, porque además ahí pues ven distintos puntos de vista de agentes internacionales. En el informe hay 28 recomendaciones que tienen como objeto, bueno, pues corregir asuntos que tienen que ver con abusos de los derechos humanos que se habían producido durante este periodo. Además, se promovía una hoja de ruta para la reforma política. Bien, no voy a entrar aquí en mucho detalle tampoco. Solo me gustaría decirles que Bahrein forma parte de este cambio en el mundo árabe. Desgraciadamente, la oposición pacífica
en Bahrein. Bueno, pues siempre ha querido buscar una vía para la negociación, pero nunca se le ha dado la oportunidad. Porque, bueno, hay un movimiento que busca una monarquía constitucional y la corona intenta, bueno, pues digamos que satisfacer a todas las partes. Al final vemos que hay cambios en la región, vemos qué está pasando con los refugiados de Siria, vemos lo que está pasando en Irak, el Estado Islámico, la guerra en Yemen. Al final todo el mundo está muy ocupado. Para concluir, me gustaría decirles que Bahrein tampoco está lejos de este cambio. Si ahora mismo vemos tantísimos refugiados sirios llegando a Europa, pues a lo mejor esta situación tampoco dista mucho de lo que podría pasar en otros países. Lo que necesitamos en el mundo árabe es justicia, que se apliquen los derechos humanos, la democracia, que haya pluralidad en los medios de comunicación, que la gente pueda acceder a estos espacios de expresión y puedan expresarse libremente. Porque si no, el problema va a seguir. Si Europa, pues en cierta manera, sigue apoyando lo que está pasando ahora. Bahrein no es el único ejemplo, pero sí que podría ser un ejemplo que tuviese una influencia luego en toda la región. Si tienen más preguntas después, pues estoy a su disposición. Es que se me acaba el tiempo y tengo que concluir aquí. Gracias. Thank you, Shukran Rim. Muchas gracias por respetar el tiempo y bueno, por también justamente rectificar y explicar que el conflicto de Bahrein, aunque se ha querido reducir a la dimensión sectaria, suní, chií, es mucho más complejo que eso y de hecho inicialmente no tenía realmente un matiz sectario. Y creo que cada vez justamente se tiende a simplificar y a reducir la complejidad de las sociedades y del tejido social árabe a esta dicotomía, a esta pertenencia a una u otra rama del Islam. Y ya desde luego no hablemos de los cristianos de Oriente Medio, que también están en algunos países en vías de extinción, en particular en Irak. Vamos a cederle la palabra a Javier Martín y que nos hable de su libro, Estado Islámico, que está en su tercera edición, ni más ni menos. Entonces, pues ya tiene un recorrido con relativo poco tiempo, porque el libro es del año pasado, ¿no es cierto? De este año. Pues Javier, además, antes estuvo en Jerusalén y antes en Teherán y antes en el Cairo, donde nos conocimos y bueno, pues desde luego un periodista con una visión de la región amplia y profunda. Y yo te voy a pedir, Javier, que tu ritmo sea más similar al de Rim que al de David, sobre todo para nuestras intérpretes. Gracias. Bueno, muchas gracias por la asistencia. La verdad es que es complicado hablar después de haber escuchado una voz tan potente como es la de Rim, una voz que viene del origen de todo ello, y es difícil añadir algo más porque creo que ella deja muy claro qué es lo que ha sucedido en todos estos años. Yo lo primero quiero dar las gracias a Casa Árabe por habernos dado la oportunidad de presentar aquí los dos libros. Quiero dar las gracias también a Catarata por haber apostado por estos libros, porque son libros complicados, que afortunadamente cada vez que se leen más. Y quiero dar las gracias a David por haberse atrevido a hacerlo también y haber querido contar conmigo, aunque como digo me engañó porque en cierta manera me dijo que hiciera el prólogo porque yo era el experimentado, una manera de llamarle el abuelo de todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Pero bueno,
acepté el reto por dos razones. El prólogo que aparece, yo voy a hacer al contrario que Umbral, y yo no he venido a hablar de mi libro, sino del libro de David, que realmente el que se presenta hoy, aunque pues el mío salió en abril, está funcionando muy bien. Ha habido una nueva reedición añadiéndole el capítulo que faltaba, que era el norte de África, pero como entroncan, vamos a hablar de ello más o menos, ¿no? ¿Por qué acepté lo que me dijo David? Había dos cuestiones. Una que tiene que ver con mi profesión de periodista, y es que David saca algo de lo que estamos muy necesitados, y es el periodismo de reportaje. Da la oportunidad aquí a personas que tienen un gran bagaje, que están empezando también a no tener espacio y a tener la suficiente tiempo y profundidad para reflexionar, algo que está completamente olvidado en la prensa actual. Desgraciadamente es nuestra carencia y eso hace que cometamos los errores que cometemos y se digan las tonterías que se dicen en muchos de los debates y en algunos otros sitios. Un libro en el que se permite a los periodistas reflexionar, pues es algo que debería de ser muy normal y que desgraciadamente pues solamente iniciativas como esta nos permiten hacerlo. Por eso le quiero dar las gracias a David, por eso acepté. También acepté porque me atraía la idea de reflexionar sobre lo que me habían mandado. El prólogo tal como está no fue su primera redacción. Cuando ya lo entregué y meses después le pedí a David que me lo dejara cambiar. ¿Por qué? Porque al volver a leer otra vez los textos, hay una idea fuerza que se repite, y es la palabra cambio. Es la palabra que hemos oído durante mucho tiempo, que llevamos oyendo desde 2011. Es un cambio, es una revolución, es una primavera, es una revuelta. Nos hemos perdido en un montón de palabras. Pero, ¿qué significa ese cambio? ¿Qué tipo de cambio estamos observando? ¿Qué tipo de momento histórico estamos viviendo? O sea, ¿qué hay detrás de la palabra cambio que aparece tan a menudo y tanto en los textos? Y para mí la reflexión es bastante clara, y es a lo que voy en el prólogo, y es que somos testigos del fin del siglo XX. Y no estamos siendo conscientes de ello. Estamos siendo testigos del fin del Oriente Medio que hemos conocido. Estamos en el principio del fin de una región que dentro de unos años, cuando mis hijos vayan a la universidad si quieren ir, tendrán otra visión, otras fronteras, otros regímenes, otros gobiernos y espero que otras relaciones con Occidente. Y sabemos tener que ser muy, muy conscientes de que este cambio significa un fin y un inicio. Que estamos ante la desaparición, afortunadamente o probablemente, o tenemos la oportunidad de que desaparezca el Oriente Medio que se construyó al principio del siglo XX, en la época entre guerras, con Sykes-Picot, con el Líbano que creó Francia, la Palestina que creó el Reino Unido, las fronteras que se diseñaron con Lawrence de Arabia, y con todos. Estamos ante el final de eso. Y tenemos que ser conscientes de eso porque estamos intentando aplicar, desde Occidente sobre todo, soluciones, recetas, como estamos viendo en Libia, recetas anticuadas, recetas que durante el siglo XX no han servido más que para profundizar los conflictos. Seguimos insistiendo en intentar aplicar esas recetas para resolver un problema que es completamente nuevo. No hemos entendido ni hemos querido entender, como ha dicho muy bien Reim, que no estamos hablando de conflictos sectarios, que estamos hablando de derechos, que estamos hablando de libertades, que estamos hablando de cansancio. Ayer alguien me preguntaba sobre Irak. Yo no soy muy dado a dar experiencias personales, pero ayer di una que me parecía muy clarividente, y es que alguien me preguntaba que por qué, que yo le explicaba una cosa muy sencilla. Yo nací en 1972.
Desde mis primeros 22 años de vida los viví en España, los siguientes los he vivido en el mundo árabe, en diferentes países. Y he sido testigo como corresponsal de varias guerras. Durante ellas he conocido personas muy entrañables, personas a las que querré toda la vida, y entre ellas al corresponsal que teníamos en la agencia EFE en Irak, que tuvo que abandonar su país en 2005, que está escondido y refugiado. Hablábamos mucho cuando pasábamos por aquellas carreteras en las que nos podía pasar de todo. Y él me decía, Javier, fíjate, nacimos en la misma época, tenemos prácticamente los mismos años. Dice, pero yo, en mis 44 años de vida que tiene ahora, solo he vivido 8 años de mi vida en paz. Como iraquí en el año 80 empezó una guerra y no he vuelto a saber qué es la paz. Esa guerra terminó con Irán en el 89 y no hubo paz. Luego vino la invasión de Kuwait, la operación de Estados Unidos, el embargo, la exclusión aérea, después otra invasión en 2003, la destrucción del Estado fascista, la aparición de los movimientos extremistas. No ha vivido en paz más que 8 años. No ha tenido derechos más que durante una fracción mínima de su vida. Sus hijos no han conocido la paz ni los derechos. Y todavía alguien se pregunta por qué hubo un levantamiento, por qué alguien se pregunta por qué se pide justicia social, por qué se piden libertades, por qué se pide lo que están pidiendo el mundo árabe. Y hemos intentado responder a ese llamamiento, a esa llamada de socorro, con recetas antiguas, imponiendo de nuevo soluciones en Libia por intereses de Occidente, un gobierno de unidad nacional en el que los libios no han presentado sus candidatos porque no estaban de acuerdo, pero como no hacía falta, ya los elegimos nosotros. Y eso va a hacer cada vez más profundo el conflicto en Libia. No hemos entendido lo que ha pasado en Irak, no hemos entendido que destruir el régimen fascista y reducirlo a cero y desmantelar el ejército de Arabia Saudí y poner a una comunidad en contra de las otras dos, dejar a la comunidad suní a los pies de los caballos frente a la chií o a la kurda, iba a generar un movimiento de frustración que podría salir por un movimiento social, pero también podríamos salir, como ha salido, por un movimiento yihadista o religioso. No hemos entendido qué es lo que estaba pasando en Siria. No hemos entendido qué es lo que pasa en el Golfo. No entendemos lo que ha pasado en Yemen. Aplicamos las mismas recetas que aplicábamos en el siglo XX para un siglo que ha muerto. No hemos querido escuchar la voz de gente valiente que muchas veces no puede hablar en sus países. Y que una de las cosas grandes que tiene este libro es que, aunque la mayor parte de los autores sean españoles, en realidad lo que está en este libro es la voz de la gente allí, cubierta, porque a lo mejor si hubieran sido ellos mismos los que hubieran dicho estas cosas, algunos estarían en la cárcel, como hay muchos en la cárcel. No hemos entendido que el cambio del energético hacia que va el mundo va a cambiar las relaciones con los países petroleros. No estamos entendiendo que no se podía tener 30 años completamente aislado a un país con una potencia de 80 millones de habitantes, potencia económica como era Irán, y con tantos tentáculos en Oriente Medio. Que no se podía hacer a unos enemigos y a otros enemigos cuando los dos países que teníamos, uno aliado y el otro enemigo, violaban de la misma manera los derechos humanos. Hemos estado mucho tiempo y seguimos estando en un Oriente Medio desequilibrado, en el que denunciamos, bien denunciado, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Irán, pero nos callamos cuando esas mismas violaciones de los derechos humanos son sistemáticas en Arabia Saudí. Cuando nos levantamos porque las mujeres iraníes que tienen derecho a votar
no tienen otra serie de derechos, pero no nos levantamos porque las mujeres saudíes que no tienen derecho a votar no pueden ni siquiera conducir. Porque hemos estado viviendo en un estado en el que nos interesaba tener un aliado que tuviera una mano de hierro, que tuviera una mano dura, como hemos demostrado que ha pasado en Egipto, que teníamos un dictador y cuando el dictador se fue nos entró susto y trajimos otro. No hemos entendido que el yihadismo es un instrumento que utilizan muchos regímenes para mandarnos una idea y decirnos: solo nosotros, solo la mano dura puede mantener estable esta región, cuando no es verdad. Cuando muchas veces se utiliza la palabra terrorismo y yihadismo para justificar políticas injustificables, como hace Israel. Estamos ante la posibilidad de cambiar todo eso. Estamos ante la posibilidad de hacer un Oriente Medio más justo y una relación nuestra de Occidente más justa con Oriente Medio. Y solo en ese camino podremos buscar soluciones a los problemas como pueden ser los refugiados. Los refugiados no huyen de la guerra. Los refugiados que asaltaron, si puede valer esa palabra, las fronteras de Europa este verano, no huían de la guerra. De la guerra ya huyeron. Habían huido de la guerra en 2011. Habían huido de las bombas de Bashar al-Assad en 2011 y se habían refugiado en campos de refugiados precarios. Alguien no puede vivir 4 años en un campo de refugiados sin destino, sin futuro. Evidentemente, cuando alguien ve que la guerra se va a prolongar en su país, que nadie busca una solución a esa guerra, y ve que su futuro es estar en un campo de refugiados, como lo han estado sus colegas palestinos durante 50 años, entonces huye. Pero no huye de la guerra, huye de la miseria, huye de la falta de derechos, huye de la falta de horizontes. Tenemos que entender eso si queremos llegar a una solución de los conflictos en Oriente Medio. Debemos de cambiar esa vieja política que tanto daño ha hecho, que tantas vidas ha segado, y dejar que la voz de la gente valiente, que se levanta contra esos regímenes opresores, con los que hacemos negocios. ¿Alguien puede entender que un país que tiene 28 millones de habitantes es el cuarto comprador de armas en el mundo? El país que más se gasta en armas en el mundo es Estados Unidos. En segundo lugar está Rusia. En tercer lugar está China. Y en cuarto lugar está Arabia Saudí, que compra millones y millones a las empresas americanas, que compra millones y millones de armas a las empresas de Francia, que hoy el periódico El País saca un artículo en el que dice que Francia, para mantener su estatus en Oriente Medio, le ha vendido no sé cuántos millones de euros en armas a Arabia Saudí, que hoy el periódico de Cataluña saca una información en la que dice que hay un rifirrafe entre el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido y otro de los ministros del gabinete Cameron, porque hay un jubilado británico condenado a 1 año de cárcel y latigazos por llevar 2 botellas de vino en Arabia Saudí. Y la discusión es: ¿rompemos el acuerdo que tenemos con Arabia Saudí para ayudarles a mejorar las cárceles en protesta, como dice uno de los ministros, o como dice el ministro de Asuntos Exteriores, no vayamos a estropear nuestras relaciones por una cuestión de derechos humanos? Ahí está el problema. Y eso es la oportunidad que tenemos en este momento, porque estamos en un giro de la historia que se debe aprovechar. Muchas gracias, Javier Martín, por hablarnos tan cándidamente de esto que muchas veces, digo, a reserva de sonar a cliché, que es no una época de cambios, sino un cambio de época, pero es un poco lo que comentabas, estas fracturas
digamos, telúricas que tienen lugar en la región, y cómo efectivamente se siguen aplicando recetas anticuadas ante una realidad que no tiene nada que ver con la del siglo XX, que es justamente cuando se definieron todos estos parámetros de relaciones internacionales entre Occidente y los países árabes. Hay, yo creo, muchas lagunas también en cuanto a... es cierto que el Estado de Derecho es el que debe de primar, es la manifestación de todos estos pueblos en estas revueltas que ha dado voz a una incipiente sociedad civil en muchos países, o en algunos simplemente una sociedad civil embrionaria. En Libia, desde luego, no hay instituciones, entonces resulta muy complicado construir desde cero un país. Sin embargo, es uno de los grandes retos, y es una de las áreas donde desde luego Occidente también podría colaborar y podría, digamos, transferir una serie de know-how, ¿no?, de saber cómo construir instituciones transparentes y funcionales. Yo quisiera, pues, dar ahora la palabra a los miembros de nuestro honorable público, muy nutrido, por cierto, esta noche. Muchas gracias nuevamente. Creo que es desde luego un tema que despierta no solo curiosidad, sino ganas de realmente entender, ¿no?, todas estas dinámicas de lo que sucede debajo del agua, de ese iceberg que solo alcanzamos a ver una punta. Hay muchísimas otras cosas que no alcanzamos a ver, incluso aquellos que viven en la región. Es a veces muy complicado entender toda la maraña de intereses y cómo juegan uno contra el otro.